¿Te has preguntado cómo captar la atención en una plática? ¿Quieres despertar interés cuando te toque hablar en público? ¿Quieres conectar mejor en tus conversaciones cuando estés con tu pareja, una amistad, un cliente o tu jefe? ¿O simplemente ya no sabes qué decir y tienes un niño que dormir? Pues bien, en este episodio vamos a hablar de algo que te puede ayudar. Vamos. Hola, bienvenidos a Pretextos para leer en su capítulo 2. En el episodio anterior hablamos acerca de la rebelión en la granja y al tratar de una historia con unos cerditos no tan simpáticos como los tres cochinitos, vamos a tomar de base que hablamos de una historia en el episodio anterior para tratar un tema que yo no sabía que me gustaba, está bastante interesante y creo que te puede servir, y es el storytelling. El libro de hoy se titula Más Storytelling y Menos Yamique. Su autor es Juan Luis R. Pons, es mexicano, el libro es del 2023 y tiene una amplia experiencia en medios. Como curiosidades del libro, aquí podemos encontrar que así como la portada tiene letras amarillas subrayadas, a lo largo del libro va a haber párrafos que están subrayados en amarillo. Otra ventaja que tiene el libro es que es didáctico. ¿En qué sentido? Les va a ir explicando a través de ejemplos que contienen códigos QR que les van a remitir a videos de estos. Esto es bastante bueno, sobre todo para quien tiene un aprendizaje de tipo visual o los que queremos empaparnos en este tema de storytelling a través de ejemplos. El libro se divide en dos partes, storytelling y story showing. Pero bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es el storytelling? Básicamente el storytelling, para los que no estamos familiarizados con el tema, es el arte de contar historias que conecten y sean memorables para atraer la atención de las personas. El libro también en el título responde a la pregunta ¿y a mí qué? Esta pregunta corta pero poderosa es esencial, ya que esto sirve para comprender y conectar con tu audiencia, ya que muchas veces pasamos por alto este detalle esencial y nos enfocamos en decir mucho, sin embargo, no escuchamos lo que la persona de enfrente quiere decir o qué necesidad tiene. Sobre todo en este mundo hiperconectado, que la atención cada día es un recurso más valioso y escaso. Y es que para atender ese y a mí qué, puede variar en la misma persona dependiendo del momento y del contexto. Es que para comunicar el mensaje de manera eficiente debe estar enfocado en el momento presente. Y también es importante mencionar que el canal en que dirijamos el mensaje influirá, aparte del nivel de complejidad que se quiera transmitir en el mensaje. No es lo mismo un mensaje en una plática uno a uno a el que se da en una exposición o en una conferencia. Tampoco es igual la complejidad, densidad y tiempo de un mensaje, de un contenido que se transmite en YouTube a otro que se comparte en TikTok. Al transmitir un mensaje, es importante generar una conexión emocional y empatía que despierte una sensación, y para esto es importante transmitirlo mediante una historia, ya que a través de esta podemos ir conectando y leyendo a la audiencia de manera de ir enlazando a qué responde ese y a mí qué para generar una conexión adecuada. El libro plantea algo interesante, y es que no solo basta con contar una historia para conectar, también influye describir lugares, citar frases para cortar la distancia y conectar con tu audiencia. Pero bueno, tú te preguntarás, ¿en qué influye la distancia con el y a mí qué? Y es que al acortar la distancia, esto se traduce como naturalidad y te permite generar comunidad para conectar mejor con la audiencia. Me pareció interesante el apartado del libro en el que menciona cuánto debe durar el tiempo y contenido del mensaje, ya que en este influyen factores como la plataforma
y el tiempo que tiene la persona para verlo y la intención de hacerlo, ya que esto va a responder a su y a mí qué. Un recurso narrativo que cuente el libro y te puede ayudar a contar una buena historia es el viaje del héroe. Y cómo es que esta estructura influye en que sean exitosas muchas películas taquilleras. Y es que básicamente el viaje del héroe es un concepto que surgió a través del libro El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, en el que te da a entender que una buena historia sigue una serie de pasos. A lo largo del libro, cuando te habla de esta estructura, puede haber variaciones que va variando de autor en autor, pero básicamente sigue la misma estructura, un poco más larga, un poco más corta, pero sí es bastante interesante para hacer una historia de éxito. Ya tienes una historia que contar. Ya encontraste ese y a mí qué que le interesa a la audiencia. Ahora lo que vas a hacer es enfocarte en el ángulo. Y bueno, ¿qué es el ángulo? Es la manera en cómo vas a contar la historia de acuerdo a tu personalidad y tu creatividad. Esto es importante ya que muchas veces cuando vamos a contar algo o escribimos un artículo, por ponerte un ejemplo de lo que menciona el libro, puedes tener tantas ideas en la cabeza que puede ser enredado. En este tipo de aspectos es importante preguntarte para simplificar ideas ¿y qué es lo que quiero decir? Esto nos va a ayudar a simplificar ideas, a darle un cuerpo un poco más coherente para que tenga sentido y pueda entenderlo la audiencia. El libro sugiere una serie de tips. Uno de ellos es el dar un buen inicio. Una clave para dar un buen inicio es contar una historia de manera que nos emocione y nos haga sentir algo, ya que esto va a estimular la imaginación para dar un buen inicio. Y también hay que tomar en cuenta que así como damos un buen inicio, también debemos enfocarnos en dar un buen final. Otro elemento que maneja el mismo libro es una regla de 18 minutos, que incluso se maneja en un formato de pláticas llamados charlas TED. Para quien no lo conozca, hay bastantes en YouTube y de hecho ese sería un buen tema para el siguiente capítulo. También un elemento importante que menciona el mismo libro es el uso de las imágenes, ya que darle un recorte a una imagen puede cambiar el contexto del mismo. Incluso puede eliminar un elemento importante y darle otro significado. Aparte de que cada individuo ve las cosas de manera diferente. En la segunda parte del libro ya nos enfocamos en el apartado de story showing. Pero bueno, a diferencia del storytelling donde el enfoque que se le dio era más una comunicación digital y escrita, el story showing se trata de elementos que te ayuden a enriquecer la experiencia de una manera vivencial, como por ejemplo, el primer elemento que maneja es hablar en público. Y es que hablar en público es una habilidad básica que necesitamos tener y utilizamos todo el tiempo, desde una entrevista de trabajo hasta dar los buenos días o comprar algo en la tienda. Fue muy acertado por parte del autor abordar temas en un inicio de esta sección como ¿por qué nos da miedo hablar en público y cómo evitar que la mente se quede en blanco? Porque son situaciones cotidianas que pueden pasar recurrentemente. Incluso, ¿cuántas veces no nos pasó en primaria o en alguna exposición cuando éramos más pequeños que íbamos a decir algo y estábamos, ¿qué voy a decir? Y volteabas y veías el pizarrón, los slides y demás. Y bueno, hablando de slides, también da un consejo, y es que el slide no debe ser la presentación en sí. Un slide debe ser un apoyo con puntos esenciales donde nosotros podamos desglosar lo que vamos a decir. El autor también maneja otros puntos que te pueden ayudar, como el uso de apuntadores en las presentaciones para señalar los puntos más importantes, el hecho de poder manejar bien tus silencios y tus espacios, cuidar tu lenguaje corporal al hablar, mencionar nombres, hacer preguntas y cuidar tus tiempos. Esto es importante
para no dejar puntos importantes en la presentación. Y ya sabemos que esos son demasiados pasos, inclusive al principio puede ser complicado, pero aquí lo importante de esto es la recompensa que vas a tener tú al dar una buena presentación y al poderte dirigir mejor ante una audiencia, que eso es lo primordial en este tipo de ejercicios. El autor aborda otros puntos como las entrevistas y las historias que te permiten crear experiencias vivenciales. Aquí lo que va a ayudar es que conecten con los sentidos para crear recuerdos memorables. Un ejemplo que te puede dar aquí son las campañas de marketing. De hecho, menciono un par de ejemplos. Y también otro ejemplo que se me hizo más fácil de digerir, sobre todo para explicarlo en este canal, es para los que vivimos en México, el concierto de Coldplay en el 2022, ya que fue el primer concierto después de algunos años desde 2020. Y aquí aborda dos puntos. Por un lado, la experiencia que pudo tener el espectador al presenciar esa vivencia que le generó bastantes emociones y va a estar en su mente por mucho tiempo. Y para los que nos gustan los memes, pues nos unimos al meme de los que vimos el concierto totalmente gratis a través de otras plataformas. Por último y bastante interesante, el libro maneja un epílogo acerca de la inteligencia artificial y el uso de chatbots, ya que si bien sabemos es una herramienta que está de moda y está en auge, no toda la información que podemos obtener de ahí es 100% fidedigna. Sí vamos a encontrar datos ciertos, pero también puede ir entrelazados con datos que no tengan una veracidad al 100%. Por eso es importante, si lo vas a usar de apoyo, como una estructura para ir organizando cómo vas a abordar un tema o cómo lo vas a desarrollar. Sin embargo, no hacerlo como un copy y pega, porque puede ir un dato falso y puedes perder veracidad y credibilidad. Siempre es bueno verificar las fuentes, sobre todo si ya tienes las fuentes de un inicio o cómo encontrarlas, y usar tus propias palabras. Eso siempre va a ser lo mejor en estos casos. Ya para finalizar, el libro tiene un lenguaje muy práctico, la verdad está bastante entendible. Para alguien que no tiene mucho conocimiento de este tema puede ser bastante útil. Lo pueden encontrar en Amazon y me gustaría parafrasear una de las frases que menciona él mismo y habla de que si el inicio capta la atención, el final es una forma de agradecer el tiempo que otros invirtieron en escucharte. Y esta es mi manera de agradecerles. Espero que les haya gustado el contenido. Si es así, regálame un me gusta, suscríbete al canal y regálame un comentario. Que tengas excelente día. Hasta pronto.